Muy buenas tardes, pueblo de Dios. Hoy me siento gozoso y alegre con el Señor. Cada día fortalecido en Dios Todopoderoso. Hoy vamos a tener un estudio. ¿Cristo murió como Dios o como hombre? Que sea la palabra de Dios que nos lleve al entendimiento y nos lleva a que cada día Dios nos da la sabiduría y el entendimiento de su palabra. Vamos a orar en el nombre de Dios. Padre amado, en este momento estamos escudriñando tu santa palabra, Señor. Danos entendimiento, Señor. Danos fortaleza, Señor, para que cada día entendamos más tu palabra, Señor. Que sea el poder del Espíritu Santo, Señor, que nos guíe y nos enseñe el verdadero camino de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, y protéjanos a través de su amada palabra, que son las Sagradas Escrituras, Señor. Danos entendimiento, Padre amado, en Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, como le venía comentando, Cristo murió como Dios o como hombre. En Cristo están las dos naturalezas divinas. Divino como humano, eso lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1. Y también lo vemos en el libro de Juan capítulo 3, versículo 14. Pero la Biblia dice que Dios no muere, es inmortal. Lo podemos ver en el primero de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Y también en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Inmortal significa que no puede morir, posee la vida en sí mismo. Entonces, ¿cómo es eso? Que Dios murió en la cruz. Es un error doctrinal decir que Dios murió en la cruz. Aunque Jesús es Dios, es en forma humana. Juan capítulo 1, versículo 1. Y Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Su divinidad fue ocultada y velada en un cuerpo humano. Lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14. Fue su naturaleza humana la que murió. Su divinidad no murió. Este fue el objetivo de enmascararse y morir como hombre. Por eso es llamado el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de los hombres. Esto lo dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18. Este fue el objetivo de enmascarar, encarnar, encamarse, y fue para morir como sustituto del hombre. Lo vemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. En Romanos capítulo 8, versículo 3, Cristo es el segundo Adán como hombre. En Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, murió como hombre, no como Dios. Su divinidad no murió. La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, las dos naturalezas se mezclaron. Misteriosamente es una sola persona, el hombre, Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad. Corporalmente, cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible en Cristo. El Inmaculado salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación. Esto da hincapié de lo que, algo más o menos llevando una contextura de la palabra de Dios, de la que muchos dicen de que Cristo murió en la cruz. Que lo que Cristo murió en la cruz fue el viejo hombre. Y entonces lo que no define es la deidad de su naturaleza. No disminuyó ni murió.
Esto habría sido imposible. Cristo es el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán, que acepte la salvación, que se le ofrece, que consienta convertirse en hijo, hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. En algo de lo que todos a veces manipulan y dicen cosas indebidas que no están en la Sagrada Escritura. Y por eso es que tenemos que ver el mensaje de Dios cuando Él nos da el entendimiento de su palabra. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Habría sido imposible. Decir que Dios murió es una de las más grandes herejías y blasfemias de la historia. Si Dios muere, entonces dejaría de ser Dios. Dios no muere. En Él está la vida. Esto lo podemos ver en el libro Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Él es el creador de la vida. Juan, capítulo 1, versículo 1. Colosenses, capítulo 1, del 16 al 18. Es eterno, es inmortal. Lo vemos en el Salmo 135, capítulo 135, versículo 13. ¿Por qué? Porque Dios es amor y bendición. Fue Dios el que murió en la cruz. Por eso que tenemos que analizar y ver que la palabra verdadera de Cristo es la que nos enseña el amor. Por eso Cristo venció al diablo como hombre a través de la encarnación. Hubiese querido vencer al diablo como Dios. Lo hubiese hecho sin necesidad de morir. Aquí lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que fue por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Por eso que cuando aquellos que le hacen ver a usted que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, son los mismos que blasfemian a Dios, que dicen que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Son los mismos que dicen la gran blasfemia contra Dios, porque la ley de Dios está vigente. Lo único que quedó clavada en la cruz fueron las leyes ceremoniales, mas la ley de Dios es moral, y por eso Cristo murió en la cruz para enseñarnos el camino al Padre. Fíjate como hoy en día, inventan tantas cosas que quieren de ser de Cristo, quieren hacer algo que de tal manera es algo tan hermoso y tan maravilloso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial cuando envió a su Hijo. Y por eso es que tenemos que hoy en día estar cada día más agradecidos de Dios Todopoderoso. Cada día más llenos de amor. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. Su naturaleza humana, porque Él vino como hombre en carne a la deidad. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Decir que Dios murió es una de las grandes herejías y blasfemias que muchas religiones inventan. Son los mismos que dicen que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Fíjate la gran diferencia.
Cuando nosotros amamos a Dios de corazón y Dios envió a su Hijo a llenarnos de amor y de pureza y nos enseñó el verdadero camino de su palabra, nos enseñó la obediencia de su palabra. Por eso, pueblo de Dios, recapacita y entienda de que Dios nos está transmitiendo a nosotros el mensaje verdadero a través de la Sagrada Escritura. Él nos enseña el camino de amor y de la bendición. Él nos enseña quién es Dios. Fue Dios quien murió en la cruz. Eso es lo que tenemos que dejar de que hay muchas religiones que dicen que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Por eso Cristo nos ama y nos quiere. Por eso tenemos que amarlo a Él. Cristo murió como hombre, no como Dios. Cristo murió como hombre y no como Dios. Su divinidad no murió. La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, las dos naturalezas se mezclaron. Misteriosamente es una sola persona. El hombre, Cristo Jesús, en Él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuye ni murió. Esto habría sido imposible. Cristo inmaculado salvara a cada hijo y a cada hija de Adán, que aceite la salvación, que le ofrecen, que consiente en convertirse en el hijo y hija de Dios. Por eso Dios nos ama y nos quiere y nos bendice cada día. Y nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, pueblo de Dios, no te dejes confundir con los que dicen que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, que eso quedó ahí. La ley de Dios es moral y sigue vigente para la eternidad. Dios es amor, Dios es bendición. Gracias, pueblo amado, por todo su amor, por toda su naturaleza divina en la cual llevamos el mensaje bíblico de Dios a cada rincón, a cada persona que necesite llenarse de amor a través del poder del Espíritu Santo, a través de la Sagrada Escritura, en la cual nos llenamos de esa vocación de amor. Dios nos enseña el camino para llegar al Padre. Bueno, pueblo de Dios, Dios me los bendiga, Dios me los proteja. Hasta una nueva oportunidad en Cristo nuestro Señor. Amén, Señor. Amén.